Buenas tardes, mi nombre es Kenya Rodríguez y hoy venimos a hablarles un poco sobre McCrae y Costa. Perspectiva general de las teorías de los rasgos y factores. Los rasgos son lo que hacen a una persona totalmente única y contribuyen a saber cómo va a ser su comportamiento en distintas situaciones y a través del tiempo. Históricamente, distintos psicólogos se enfocaron en buscar y hacer su propia lista de rasgos. Incluso hubo un consenso para definir cuáles eran los aspectos principales de la personalidad. En la década de 1980, gracias a las investigaciones de McCrae y Costa, se concluyó en el campo de los psicólogos que eran 5 los aspectos principales de la personalidad, como lo es la extraversión, la amabilidad, la responsabilidad, el neurotismo y la estabilidad. Estos 5 rasgos son los dominantes y se deducen sistemáticamente a través del análisis factorial. El trabajo innovador de Raymond Cattell. Raymond Cattell fue un psicólogo británico el cual teorizó sobre la inteligencia y la personalidad. Este nació en 1905 en Inglaterra y murió en Estados Unidos en 1998. Cattell, aunque no tuvo una influencia directa con McCrae y Costa, ellos igual compartieron lo que eran las teorías, ideas, a pesar de que sus enfoques eran totalmente distintos. Principios básicos del análisis factorial. El análisis factorial consiste en buscar el número mínimo de dimensiones capaces de expresar el máximo de la información contenida en los datos. Los rasgos obtenidos de este análisis factorial pueden ser unipolares o bipolares. Los rasgos unipolares son aquellos que van desde 0 hasta un cierto valor, como lo puede ser la altura, el peso o la capacidad intelectual. Los rasgos bipolares son aquellos que van de un polo a un polo totalmente opuesto y que el 0 es el intermedio de este, como lo puede ser la introversión a la extroversión, o si lo hablamos en la parte social puede ser de lo social a la timidez. En primer lugar, Cattell, McCrae y Costa implementaron el método inductivo. Esto quiere decir que no parte de ninguna idea preconcebida sobre los números, tipos y nombres de los rasgos. En segundo lugar, Cattell utiliza 3 medios de observación distintos para así observar a las personas de distintos puntos de vista. En esto utilizó las siguientes fuentes. Los datos L. Esto se basa en elaborar un historial de la vida de la persona derivado por la observación de otra persona. Los datos Q se tratan de resúmenes elaborados por la misma persona a través de cuestionarios o otro tipo de actividad que logra hacer que la persona haga una descripción subjetiva de sí misma. También tenemos los datos T, los cuales sirven para medir la inteligencia, la velocidad de la respuesta o alguna actividad que ponga a prueba el rendimiento de la persona. En tercer lugar, tenemos los rasgos comunes y singulares. Los rasgos comunes son aquellos que están en muchos individuos. Los rasgos singulares son aquellos que se vuelven específicos en cada individuo. En el cuarto lugar, tenemos el enfoque polifacético de Cattell. En este, él presentó 35 rasgos primarios, los cuales miden el temperamento de la personalidad. 23 de estos factores caracterizan a la población normal y 12 de ellos caracterizan las patologías. Soy Fabiana Salcedo y les voy a hablar de En busca de los 5 grandes factores. En 1930 inicia el estudio de la personalidad. Lo iniciaron Alpert y Oberth, siguiendo así con Cattell, Tupes, Norman y Crystal. A principios de 1980, McCrae y Paul Costa empezaron a construir complejas taxonomías de la personalidad, estudiando también de esta manera con técnicas de análisis factorial para saber y entender la complejidad y la estabilidad que tiene la personalidad, aún así también como su estructura. Descubrieron, estudiando esto, 2 grandes factores, los cuales fueron neuroticismo y extraversión. Siguiendo de esta manera, fueron descubriendo un tercer factor, llamado apertura a la experiencia. Louis Goldberg hace referencia a 5 grandes por el análisis de las conclusiones
del análisis factorial creadas por McCrae y Costa sobre la personalidad. Y les voy a hablar sobre Robert McCrae. Robert McCrae nace el 28 de abril de 1949 en Maryville, Missouri. Sus padres fueron Robert McCrae y Eloise McCrae. Se matriculó a su edad adulta en la Michigan State University con intenciones de estudiar filosofía, pero sin embargo se decidió licenciarse en psicología, en la cual obtuvo un doctorado poco tiempo después en la Universidad de Boston. Él sentía mucha atracción por el trabajo psicométrico de Raymond Cattell, por lo tanto decidió estudiar la personalidad por su parte. Poco tiempo después, su director de tesis lo puso en contacto con otro psicólogo llamado James Fossard, con quien estuvo trabajando como ayudante de investigación. Este mismo psicólogo lo puso en contacto con otro psicólogo llamado Paul Costa, con el que iniciaría un nuevo trabajo. Ahora voy a hablarles un poco sobre Paul Costa. Paul Costa nace el 16 de septiembre de 1942 en Franklin, New Hampshire. Sus padres fueron Paul Costa y Esther Basil Costa. En su adultez decidió matricularse en la Clark University, donde se licenció como psicólogo. Pocos años después obtuvo una maestría y un doctorado en la Universidad de Chicago. También fue profesor en la Universidad de Harvard y en la Universidad de Michigan. Fue presidente de la American Psychological Association y también fue director en el Departamento de Manejo para el Estrés y el Laboratorio de Personalidad y Cognición. Tuvo una esposa llamada Carol Costa, con la que tuvo 3 hijos, Nina, Laura y Nicholas. A Paul Costa le llamaba mucho la atención todo lo que tenía que ver con la diferencia entre individuos y la personalidad. Por lo tanto, decidió unirse con otro psicólogo para poder estudiar todo esto que tanto le interesaba. Hola, mi nombre es María Eugenia Jiménez y les voy a hablar acerca del descubrimiento de los 5 factores. En 1983, McCrae y Costa seguían defendiendo la teoría de los 3 factores de la personalidad. No fue hasta 1985 cuando empezaron a publicar los trabajos de la teoría de los 5 factores de la personalidad. Estos trabajos culminaron cuando hicieron público el test de la personalidad de los 5 factores, llamado el NEOPI. En el test de 1985, los 2 últimos aspectos, amabilidad y responsabilidad, seguían siendo las escalas menos desarrolladas. En la década de 1980, Costa y McCrae siguieron con su trabajo y analizaron casi todos los test de la personalidad, incluyendo el del indicador de tipo de Myers-Briggs y el test de la personalidad de Eysenck. En una comparación directa con la teoría de Eysenck, Costa y McCrae llegaron a la conclusión que los 2 primeros factores de Eysenck eran coherentes totalmente con los 2 primeros factores de ellos. Ahora les voy a hablar sobre la descripción de los 5 factores. McCrae y Costa coincidían con Eysenck en que los rasgos de la personalidad son bipolares y tienen una distribución en forma de campana, es decir, que en cada rasgo la mayoría de las personas tienen valores intermedios y unas pocas personas tienen valores extremos. El neuroticismo y la extroversión son los rasgos de la personalidad más sólidos. Costa y McCrae la conceptualizaron muy similar a Eysenck. Las personas con valores altos de neuroticismo tienden a ser ansiosas, temperamentales, autocompasivas, entre otros. Las personas con valores bajos del factor de neuroticismo tienden a ser tranquilas, apacibles, estables y conformes y satisfechas consigo mismas. Las personas con valores altos de extroversión tienden a ser habladoras, divertidas, sociables, entre otros, y las personas con valores bajos de extroversión, es decir, introvertidas, tienden a ser tímidas, calladas, solitarias, entre otros.
Ahora les voy a hablar sobre la evolución de la teoría de los 5 factores. Al principio los 5 factores eran solo una taxonomía, es decir, una clasificación de rasgos de la personalidad básicos. McCree y Costa en 1996 afirmaban que las teorías anteriores se basaban más en las especulaciones y en las experiencias clínicas. Hacia la década de 1980, la división entre las teorías clásicas y las teorías modernas basadas en la investigación empírica eran cada vez mayor. Para McCree y Costa era obvio que las teorías anteriores no pueden abandonarse, sino que se deben sustituir por una nueva generación de teorías que surgen de los conocimientos conceptuales del pasado y las conclusiones empíricas de la investigación actual. Se debe destacar que McCree y Costa duraron 25 años para desarrollar la teoría de la personalidad de los 5 factores. Hola, mi nombre es Eliángel y yo les voy a hablar sobre las unidades de la teoría de los 5 factores. En la teoría de la personalidad de McCree y Costa, la conducta se predice mediante el conocimiento de 3 componentes centrales y 3 componentes periféricos. Los componentes centrales de la personalidad son las tendencias básicas, las adaptaciones características y el concepto de uno mismo. Las tendencias básicas, tal y como las definieron McCree y Costa en 1996, son uno de los componentes fundamentales de la personalidad, junto con las adaptaciones características, el concepto de uno mismo, las bases biológicas, la biografía objetiva y las influencias externas. McCree y Costa definieron las tendencias básicas de la siguiente forma: la materia prima universal de las capacidades y los rasgos de la personalidad que se suelen inferir más que observar. Las tendencias básicas suelen ser heredadas, estar influidas por experiencias anteriores, modificadas por enfermedades o tratamientos psicológicos, pero en cualquier periodo concreto de la vida de un individuo definen su potencial y su orientación. Lo primordial de las tendencias básicas es que se basan en la biología y no cambian en función del momento o de la situación. Las adaptaciones características son estructuras de la personalidad adquiridas que se desarrollan cuando la persona se adapta a su entorno. La diferencia principal entre las tendencias básicas y las adaptaciones características es su flexibilidad. Mientras las tendencias básicas son bastante estables, las adaptaciones características pueden verse afectadas por influencias externas, como habilidades adquiridas, costumbres, actitudes y relaciones derivadas de la interacción de los individuos con su entorno. Y por último, el concepto de uno mismo. El concepto de uno mismo es en realidad una adaptación característica, pero se representa en un cuadro separado porque es una adaptación muy importante. Según McCree y Costa, está formado por conocimientos variados sobre la historia personal hasta la identidad que da sentido y coherencia a la vida. Las creencias, actitudes, sentimientos respecto sobre uno mismo son adaptaciones características porque incluyen el modo en que nos comportamos en circunstancias concretas. También tenemos los componentes periféricos, los cuales son las bases biológicas, la biografía objetiva y las influencias externas. Las bases biológicas. La teoría de los 5 factores supone que la biología ejerce una influencia causal sobre los rasgos de la personalidad. Los mecanismos biológicos principales que influyen en las tendencias básicas son los genes, las hormonas y las estructuras cerebrales. McCree y Costa aún no han ofrecido detalles específicos sobre qué genes, hormonas y estructuras cerebrales concretas desempeñan un papel en la personalidad. La importancia de las bases biológicas elimina cualquier influencia del entorno en la formación de las tendencias básicas. Esto no debería hacer pensar que el entorno no desempeña ningún papel en la formación de la personalidad, simplemente no tiene una influencia directa sobre las tendencias básicas. La biografía objetiva es el segundo componente periférico y se define como todo lo que la persona hace, piensa o siente a lo largo de su vida. La biografía objetiva se centra en lo que ha sucedido en las vidas de las personas más que en las ideas o percepciones que éstas tienen de sus experiencias. Cada conducta o reacción se incorpora a un archivo acumulativo. Y por último, las influencias externas. Las personas se encuentran continuamente en una situación física o social concreta que ejerce una cierta influencia en la estructura de la personalidad. La forma en la que reaccionamos a las posibilidades que nos brinda y las exigencias que nos impone el contexto es la esencia de las influencias externas. Según McCree y Costa, esta reacción depende de las adaptaciones